después de la función. Estamos muy emocionados de estar aquí en este live con ustedes. Tenemos cosas muy interesantes, pero antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Oscar? Muy bien, mi querida Mon, muy contento de saludarles, amigos, como cada semana. Fíjense que ya ahorita estamos casi en la recta final del Festival de Sundance, que ha sido en línea. Pasó algo muy curioso, Mon, este año, y es que iba a ser un híbrido entre presencial y en línea. El año pasado fue en línea, obviamente, todo. Y justo días antes, ante la expectativa de todo el mundo, tuvieron que hacerlo en línea debido a Omicron. Entonces cambió todo de un día para otro. O sea, nos mandaron un mail, tienen que hacer sus horarios otra vez, aumentaron funciones, obviamente, porque la gente que iba a hacerlo presencial, pues lo va a hacer desde su casa, y esto lo que provoca es que haya mucho más tráfico. Entonces, fue una cosa muy rara. Es un festival muy particular porque, como decía un amigo, es casi de óperas primas o primeras veces, o sea, salvo ciertas excepciones, realmente poco se sabe de las películas que se van a presentar en este evento. En esta ocasión había Happening, que fue la que ganó Venecia, estaba en la programación, yo la vi en Chicago, que es una película que me encanta sobre el aborto, pero visto desde una manera muy particular. Y también estaba La peor persona del mundo, que es una de las películas que más ha viajado en el circuito de festivales y que también la decidieron incluir este año en el Festival de Sundance. Pero déjame decirte que como cada año, yo creo que el programa por el cual se destaca este festival, Mon, es por los documentales. Realmente son fantásticos. Y decidieron abrir este festival con La Princesa, The Princess, sobre Lady Di. Ahora, de repente como espectador dices, ya otra vez, ¿no? Después de lo de Kristen Stewart, después de lo de la serie de La Corona. ¿Qué más vamos a conocer alrededor de esta figura? No saben el documental loco, Mon, ¿qué es? De verdad te lo recomiendo muchísimo. Seguramente creo que lo trae ya Netflix. Inmediatamente hubo una batalla por adquirir los derechos. ¿Sabes en qué se diferencia esto de lo demás? En que es puro pietaje. Realmente no se hacen entrevistas a ningún personaje en la actualidad, sino a la manera de escena. ¿Recuerdas ese documental fantástico? Es realmente puro pietaje que va reuniendo el director de una manera, tan inteligente para que el espectador vaya haciendo un juicio propio alrededor de esta figura que, después de todo lo que hemos visto, no nos queda duda que fue una de las grandes figuras del siglo XX. Y lo que es bien interesante también aquí es que deja ver también un lado de la princesa donde coqueteaba mucho con los medios de comunicación y no era esa mártir del todo, ¿sabes?, que nos han presentado en las últimas producciones. Realmente fascinante. Luego está el documental de Sinéad O'Connor. La vida te sorprende de esta manera, y es que recientemente fallece su hijo a causa se suicida y ella es ingresada a un hospital. Y paralelamente se estrena este documental en el Festival de Sundance y es una de las figuras, quien fue una de las figuras pues, más importantes a finales de los 90. A mí me tocó total, es de mi generación. Y el documental, la tesis del documental es lo que representaba el ser mujer en ese momento y el tener una postura, te podrá gustar o no, pero si hubiese sido un hombre el que hubiera manifestado, ¿no?, lo que ella hizo y lo que ella dijo, probablemente no la hubieran cancelado como cancelaron a Sinéad O'Connor. Entonces, lo que hace el documental realmente es presentarte una industria del entretenimiento sumamente misógina, ¿sabes?, machista, y de repente no supieron qué hacer con esta artista, porque finalmente es una mujer muy talentosa, ¿no?, pero decidieron apagar su carrera debido a lo que decía y a lo que manifestaba. Yo desde entonces era fan de ella y sigo siendo fan de ella, pero realmente no sabes qué documental tan fantástico. Nothing Compares se llama, como la canción casi. Entonces lo recomiendo muchísimo. Y luego rápidamente otro documental maravilloso fue Lucy and Desi. Está muy de moda Lucille Ball. ¿Qué tal, no? El asunto que de repente se pone de moda un personaje. Está la película de Being de Ricardos, ¿no?, con Nicole Kidman y Javier Bardem. Hay un podcast fantástico de Plot Thickens alrededor de Lucille Ball.
Y este documental es dirigido por Amy Poehler. Y no sabes, Mon, qué padre es ver a una figura como es esta comediante, Amy Poehler, donde realmente no es protagonista. Porque por lo general cuando los actores dirigen, pues quieren su lugar, ¿sabes? Y aquí de repente estás viendo el documental tan bien armado, tan bien hecho, con un amor alrededor y una compasión a los personajes, sin que esto no deje ver el lado oscuro de ellos, donde Amy Poehler no figura del todo más que como la directora que debe ser. Entonces, el próximo live les voy a contar todo lo que pasó al final de este festival, el Festival de Sundance, los resultados, sobre todo los premios, y pues está bien padre esta edición, la verdad me gusta mucho. Qué bueno que te esté gustando, Oscar, y claro que vamos a estar esperando los resultados, porque eso es lo que mucha gente a veces se deja guiar las preferencias de las películas que ver de los festivales basándose en eso. Entonces habrá que esperar a que nos traigas esos resultados. Yo les voy a dar mi opinión, ya ustedes sabrán si me hacen caso o no, pero sí es, sí es una edición muy, muy bien padre, la verdad lo he disfrutado muchísimo. Creo que me va a costar mucho trabajo ahora tener que salir físicamente a cubrir festivales, porque hacerlo desde casa es muy cómodo, honestamente. Sí, claro, totalmente. Oye, y una noticia que a mí la verdad me emociona un poco porque no es que me vuelva loca, pero es que ya salió el primer adelanto de Pinocho, esta película que está dirigiendo Guillermo del Toro, que además está hecha con stop motion. Entonces en este tráiler vemos a una especie de Pepe Grillo, pero completamente Guillermo del Toresco, por decirlo de una manera. Yo sé que los que son fanáticos entienden a qué me refiero. Es como no sabría si la palabra es creepy, pero esta cosa muy Guillermo del Toro. La verdad es que me gusta lo que se presenta ahí. Me preocupa cómo siga, porque de por sí que Pinocho ya es una historia bastante tétrica oscura, a su manera. Entonces vamos a ver, exacto, tétrica, oscura, a ver cómo nos la plantea aquí. Yo creo que hay que decir que no creo que vaya a ser para niños, pero no estoy segura, ya la veremos y pues la platicaremos por aquí. La película de Disney, desde mi punto de vista, no es para todos los niños. No, a mí me aterró de chiquita. Alguien dijo que era infantil, ¿no? Por allá en alguna reunión, pero muchísimos quedamos traumados. A mí me encanta, la verdad, la película animada. Ahí está, de ahí es la raíz de todos tus traumas, de todo tu mal, Oscar, viene de Pinocho. Oye, y otra raíz de todo mal es, bueno, que Henry Cavill, esa no es la raíz de todo el mal, pero bueno, Henry Cavill y Ben Affleck podrían unirse a Marvel Studios. Esto, por eso digo la raíz de todo mal. Dejar DC para irse a Marvel, a mí me parece sensacional, porque a pesar de superhéroes de DC, me parece que Marvel lo está haciendo mucho mejor a nivel franquicia, películas, historia, multiverso, todo lo que están haciendo. Entonces, que estos dos, Ben Affleck me vale, pero que Henry Cavill llegue a Marvel me parece muy interesante, y habría que pensar a qué personaje o qué superhéroe. Pero todavía no sabemos qué personaje, ¿no, Mon? No, todavía no, pero ahí andan por ahí. A Ben Affleck suena esto más como Argüende, más como chisme. O sea, si son dos actores que protagonizaron grandes personajes en DC, pues me parece como que para qué los quiere Kevin Feige en Marvel, ¿no? Habiendo tantos intérpretes por ahí, ¿no? Por hacer grilla, nomás por decir, mira, yo tengo lo que tú quieres. Me quedé con tu exnovio. Mon, vamos con las críticas de esta semana, amigos, aquí en Después de la Función. Y llega una película hecha específicamente para Netflix. Esto suma y resta, porque por un lado sabes que hay una plataforma que apoya una historia, que de repente le da el respaldo a un gran director, pero luego también, les quedan tan feas, porque hay muchos intereses ahí, hay muchos productores que opinan, entonces cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Hacer algo realmente hay mucha línea. Cultural. Exacto, hay mucha línea y muchas opiniones que pasar. Entonces llega esta película que se llama Múnich en vísperas de una guerra, muy bien realizada. La película está basada en un bestseller de Robert Harris, quien es un autor quien se ha especializado en la época, sobre todo, que es la víspera de la Segunda Guerra Mundial, y también tiene unas novelas maravillosas de la Guerra Fría. No sé qué tan actual pueda ser este tipo de anécdotas. Lo que sí pude denotar de esta producción, antes de que tú vayas, mi querida, es que tiene una manufactura perfecta, la verdad. Está muy bien realizada. Otra cosa que me gusta, que su guión no está basado en vueltas de tuerca, ¿sabes? En sorprender al público, de decir, este no es el villano, esta es la víctima. Desde un principio lo sabemos, y van creando una tensión
a medida que transcurre la historia, basado realmente en un desarrollo de personajes perfecto. Entonces, a mí la verdad me gusta la película. ¿Qué piensas tú? La verdad es que yo la disfruté muchísimo, Oscar. Creo que las actuaciones son muy buenas. Cabe destacar la actuación de Jeremy Irons, que sale de Neville Chamberlain. Me parece que es muy buena. O sea, ver cómo de verdad odia la guerra, no quiere volver a entrar en una guerra. El discurso que tiene antiguerra me parece muy interesante, como decir, preferiría que me fusilaran en esta pared en este instante si eso evitara una guerra, ¿no? O sea, me gustó la pasión que refleja sobre su personaje. Me gusta mucho. Creo que uno de los grandes aciertos de esta película es que a veces actuar o contar una historia de la cual ya conocemos el final es complicado, porque para el público puede resultar aburrido, ¿no? Es un poco como que quieres que cambie la historia y sabes que no va a cambiar, y entonces puedes decir, pues sí, ya sabemos que va a haber guerra, ya sabemos. Exacto. Exacto, pero el cómo está contada y las actuaciones y las escenas que hay, las interacciones que hay y la química entre los actores, los dos personajes que son, lo tengo aquí, Hugh Leggett y Paul von Hartmann, que son como el alemán y el inglés, me parece muy interesante cómo lo van llevando, cómo lo van creciendo. Es una película que yo disfruté mucho. Sí se siente de repente un poco larga, insisto, y puede tener que ver con que ya sabes cómo va a acabar, ¿no? Como cuando vimos la serie de Chernobyl de HBO, que todos queríamos que cambiara la historia y no iba a cambiar, y ya sabías que se iban a morir todos, ¿no? Aquí ya sabes que se van a ir a la guerra, pero los personajes están definidos y la calidad de la película, de la producción, me parece que vale mucho la pena verla. Es una mezcla perfecta realmente entre un gran estudio histórico y ficción, porque pues está muy novelizado el asunto. Sabes que no es la primera vez que tratan esta cuestión en el cine, ¿no? De qué pudo haber sucedido en algún momento determinado que finalmente dio paso a una guerra mundial terrible. Y sobre todo estas circunstancias o coyunturas donde alguien pudo haber detenido eso. Hay una película que se llama Conspiración con Kenneth Branagh, que es eso, es la reunión del alto mando de los alemanes, donde pusieron en la mesa la posibilidad de una invasión, y hubo quienes estaban en contra y otros a favor, ¿no? Entonces, siempre, pues, a todos nos va a gustar, ¿no? Estos momentos que cambiaron el rumbo de la historia, pero como tú bien dices, pues todos sabemos el desenlace, ¿no?, de estas anécdotas. Oye, tenemos comentarios acerca de Múnich en vísperas de una guerra. Tenemos comentarios de esta película. No tenemos tantos, pero bueno, aquí tenemos que Juan Contreras nos dice que aún no la ha visto, Bárbara de la O dice que está muy buena y 30584. Mari dice que más o menos. Entonces tenemos que la vieron, que no la vieron, que les gustó, que no les gustó. Tenemos de todo un poco. Aquí, vean, al final, ¿no, Mor? Sí, yo sí la recomiendo. Súper sí, súper sí. Oye, te voy a confesar con Servant, ¿no? Que es una de las series más polémicas. La primera temporada me pareció fascinante. Es una serie creada por M. Night Shyamalan para Apple TV+. Donde básicamente se resume todos los fetiches y las obsesiones alrededor de este realizador. Entonces es una casa que está en Filadelfia, que es de donde es él, ¿no? Y donde, por ejemplo, el sexto sentido se lleva a cabo también. Estos brownstone que le llaman, ¿no? Como estos edificios un tanto antiguos. ¿Y qué sucede con una pareja que, que esto supongo que es un tema que a ti, por ejemplo, te puede mover de manera particular, porque es el ser padres de familia y la necesidad y las ganas, sobre todo, de ser padres de familia? ¿Y qué sucede cuando esto no pasa? ¿Sabes? Sí, entonces es una obsesión que también lo hemos visto muchísimas veces retratado en ficciones, pero creo que la primera temporada está muy bien lograda. La segunda me perdió más o menos, la verdad, pero creo que al final pudieron como arreglar el asunto ahí que no cuajaba muchísimo. Es que no quiero contarles mucho al público, pero finalmente la cuestión tiene que ver, ¿hay un bebé en esa casa o no hay un bebé en esa casa? ¿Es parte de la imaginación de la madre? Hay una niñera también ahí como muy misteriosa. Entonces, la tercera temporada me pareció fascinante, la verdad. O sea, sí me atrapó del primer episodio al último.
yo la disfruté mucho, no la había visto y me la tuve que echar toda de corrido, entonces por eso me pareció a lo mejor un poco cansada, porque me la eché como de tengo que llegar, pero me parece que el tema está muy bien trabajado. No sé lo que tú opines, Oscar, me parece que está bien hecho y bueno, a Shyamalan ya sabemos cómo es. Entonces, ¿sabes qué? Se asemeja mucho al tipo de terror que a mí me place, que es un poco como Roman Polanski, ¿no? Este tipo de crear atmósferas, el de no saber qué es lo que piensan los personajes realmente, quiénes son los que tienen una vendetta, ¿no? En particular, no saber quién es también la víctima, un poco como El Inquilino o El bebé de Rosemary, ¿no? Entonces, a mí la verdad sí es una serie que yo disfruto mucho. La segunda temporada me costó muchísimo trabajo, la verdad, incluso terminarla, pero siento que esta tercera se pusieron a trabajar los escritores, ¿no? Entonces sí, hasta yo estaba muy sorprendido, honestamente, y la recomiendo muchísimo. Bueno, mi querida Mon, a propósito de Servant, nuestro querido Gonzalo Lira, que es nuestro corresponsal de lujo, tiene una entrevista con Rupert Grint, que aquí no habla de Harry Potter, sino de su trabajo en la serie. Está fantástico, la verdad, porque hace un personaje, pues un tanto, es un rebelde sin causa, es un personaje sumido en las adicciones, ¿no? Y luego se quiere recuperar y juega un papel bien importante. Vamos a ver esta entrevista. So something that I love about the show is how it's focused on like a very domestic story, a very domestic situations, but the bigger and the higher implications of this, either it's like because it's really in touch with what's happening outside, or just because what's happening inside of the characters, it gets bigger. How fundamental is it to have like these great writers and directors, but also how much of your personal experiences, now that we've been locked down, also have you added to the story and to the characters? Rupert, you're smiling. Yeah, well, no, I think it's weirdly kind of. I mean, these last few years we've spent a lot of time indoors, and I think this show kind of weirdly mirrors that. We never really leave the house, so I think it's nice in this season that we get to kind of explore a bit of the world outside. And it's also quite disarming as well to be outside. It feels kind of strange. So it's a weird kind of parallel, but I think a lot of people can relate to it for sure. It's been a real struggle, and I think it was very hard for them to get out. And I think that's the thing. Sean had this agoraphobia, this guilt about staying, leaving in any way, shape, or form. But I think Leanne gave him that gift that he believes that he was given, with the baby back and his wife back, and it's working. So he's trying to carry on that relationship of kind of being a parental figure to her, knowing that she doesn't really have that in a solid way, and maybe we're more like brother and sister, and I can be your big brother, and so you can tell me more, and you can tell me why this is happening and why us. And he's still also always trying to probe privately, which is nice. Me and Leanne get to play those scenes that it's, what is the answer? Tell me the answer. Is there something I could say that will make you tell me? So yeah, it's strange that Sean lost his sense of smell and his sense of taste, and then the global pandemic, that was the first two things on the list, after washing your hands. So yeah, it was bizarre. Well, thank you very much. It's been a pleasure talking with you guys. Pleasure. Thank you. Y bueno, vamos a continuar hablando de Yellow Jackets. Oscar, ¿qué te pareció? Qué gozada de serie, amigos, de verdad. Me lo imaginé. Yo les recomiendo a todos ustedes. Ya vi los 10 episodios. Sí. Hay muchas razones por las cuales me gusta. El gancho de contar una historia en dos épocas, que son los 90 y la época actual. Obviamente, al recrear los 90, pues viene la situación de escuchar la música de ese momento, el de ver la moda. Actrices, por ejemplo, como Christina Ricci y Juliette Lewis, ¿no? Quienes en los 90 pues fueron las jóvenes promesas, ahora en la actualidad interpretando a estas mujeres perseguidas por un suceso terrible, que cuando eran jovencitas formaban parte de un equipo de fútbol, soccer, iban a un partido
y el avión tuvo un accidente provocando que estas jovencitas quedaran atrapadas en la selva junto con algunos personajes masculinos ahí. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? Depende mucho de lo que pasó, ¿no? Años atrás, pero el espectador va armando este rompecabezas. Y todo el tiempo los escritores van jugando con la situación de cuando tú crees que algo es de determinada manera, pues no, te cambian la jugada porque en el pasado eres testigo como espectador de un suceso importantísimo. Me encanta la serie, la verdad. Quien está detrás de esto es Karin Kusama, quien es una directora bien interesante, tiene películas padrísimas. Podemos decir que está especializada en la psique femenina de estas mujeres atormentadas. Entonces, está increíble aquí su labor. Son 10 episodios y, amigos, lo mejor de todo esto es que ya nos prometieron una segunda temporada. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó mucho. Pero la mejor manera en la que yo podría definir esta serie es una serie que te revuelve el estómago, que te hace cuestionarte por qué la estás viendo mientras le pones play al siguiente capítulo. No puedes parar. Mi hermana Manolo me dijo, estás enfermo, porque yo se la recomendé. Entonces vi 2 episodios y me mandó un mensaje y me dice, estás loco, mano, ¿cómo es posible que te guste esto? Pero está, de verdad, la serie es atrapante, o sea, sí está muy bien escrita. Siento que de repente exageran un poquito, ¿no? En lo gráfico. En lo escabroso, exactamente, ¿no? En la alarma, ¿no? Pero en general siento que es una ficción muy bien diseñada. Aparte me parece que es una historia bastante original, no es algo que hubiéramos visto antes, no de esta manera, y me da una paz tremenda saber que no está basada en una historia real. Sí lo investigué, sí dije, no manches que está inspirada, no tiene nada que ver, entonces así la pude disfrutar mucho más. Me gusta mucho, como dices, cómo lo que pasó en ese suceso en el que estuvieron tantos meses perdidas y no las encontraban, repercute en la vida actual sin que ellas quieran decir nada, porque fue un acuerdo al que llegaron. Entonces hay un misticismo y una magia oscura muy interesante en esta serie. Véanla de día, no la vean de noche, no la vean comiendo, pero véanla. Tenemos una entrevista, pero antes le hicimos una encuesta al público sobre si les había gustado o no Yellow Jackets, y al 39% de las personas que participaron sí les gustó, y al 61% no les gustó. O sea, Oscar, tenemos el cerebro retorcido. Ay, amigos. Es que no la vean de noche, no la vean antes de dormir, no la vean con papitas en la mano. De verdad, si están comiendo algo con chile, no lo van a querer comer viendo esta serie, pero vale mucho la pena. Mi querida Mon, ¿qué te parece si vamos a ver una entrevista con el productor José Cohen, quien es responsable de este documental a propósito de lo que le hemos hablado a ustedes, amigos de Sundance, titulado Silencio Radio? Este documental retrata la historia de censura que atravesó la periodista Carmen Aristegui. Es bien interesante lo que nos dice. Vamos a ver parte de la entrevista. Bueno, pues está con nosotros José Cohen, él es productor de Silencio Radio. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Oye, José, ¿cómo manejar una línea? Y eso siempre me ha intrigado. Como productor, el de no ser tendencioso, el de tratar de que las partes no tengan el mismo peso para que finalmente el público pues haga su propio juicio, ¿no? Y eso es bien complicado de lograr, creo yo, es mi opinión. Bueno, a ver, la película no es un ejercicio periodístico, la película es una obra artística de una directora de cine que retrata algo que está pasando de una manera muy íntima, ¿sí? Y narra desde su personal punto de vista esta pérdida que sintió al perder el vínculo con México, cuando por ella desde Suiza escucha a Carmen cotidianamente y es su manera de estar al tanto, siendo una persona que está políticamente involucrada con su país, que le importa lo que está sucediendo en su país, y Carmen era ese canal. Uh-huh. Entonces, yo ahí diría que Juliana es una artista, directora de cine, que retrató este evento importante. Y bueno, ya en la película vemos un periodo muy, muy doloroso de México,
que con el tiempo, cuando esta película se vea dentro de 10, 15, 20, 50 años, vamos a ver qué estaba pasando. Y vamos a ver todo lo que pasó con los 43, bueno, todo el tema de la Casa Blanca. A mí me surge una pregunta que creo que es un poco evidente. ¿Cómo aventarse a hablar de este tema tan duro sin miedo cuando se está hablando justo de las consecuencias que se tiene al hablar de este tipo de temas? Bueno, justamente pues ese es el tema, ¿no? Que para cambiar algo hay que pues, hablar del tema. Si uno continúa callado, seguiremos siendo el peor país para ejercer esa noble profesión que es el periodismo. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante haber podido documentar el caso muy particular de Carmen Aristegui. ¿Cómo la recibieron en otros países, por ejemplo? Porque aquí en México es un tema que por desgracia tenemos muy cercano y nos guste o no, es algo que conocemos y que sabemos que pasa, pero en otros países que este tipo de sucesos son sorprendentes porque no son parte del cotidiano, exacto. ¿Cómo la recibieron? Esta es una historia universal donde bueno, o sea, esto está pasando en Rusia, esto está pasando en Estados Unidos, o sea, cualquiera puede ser Carmen Aristegui, a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Carmen Aristegui por parte de regímenes autoritarios. Entonces, en ese sentido, la historia se vuelve universal y por eso fue que la película, bueno, estuvo en todos los festivales de derechos humanos, por mencionarte algunos. Me parece muy interesante lo que estamos platicando ahorita del documental y de cómo decía Oscar al principio que sigue siendo vigente, que sin querer queriendo, ahora que lo lanzaron, es más vigente que nunca. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que nos acabas de decir. De verdad, muchísimas gracias, José. No, a ustedes, un placer. Y bueno, los invito a toda su audiencia a ver la película. Okay. Gracias. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de los estrenos que se nos vienen en puerta, que por ejemplo el 27 de enero se estrena El Callejón de las Almas Perdidas. Esta es una película de Guillermo del Toro. ¿Qué tal está, Oscar? No, me espero hasta la próxima semana. Tengo mi Oscar! opinión que seguramente va a ser muy controvertida. Para variar, tú causando controversia, está bien. El 28 de enero también se estrena en Amazon Prime Vox Machina, que se basa en la campaña de un juego que a todos los ñoños nos gusta, que es Dungeons and Dragons. Entonces, esa yo la voy a ver, no sé si la platiquemos aquí, pero igual la voy a ver y daré mi opinión, aunque no sea de las que vayamos a opinar con todo. Y también el 28 de enero se estrena Jugar en Casa en Netflix. Entonces, vienen estrenos interesantes esta semana. Oye, también ya viene la segunda parte de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y esto es muy controvertido, amigos, porque es una película que se filmó hace 2 años aproximadamente, poco antes de que empezara la pandemia. Uh-huh. Y era una de las apuestas muy grandes para Warner. Y rápidamente decidieron ellos moverla hacia la plataforma HBO Max. Entonces, ha sido todo muy apresurado. Ya también tuve la oportunidad de verla. Tenemos entrevistas exclusivas con todo el talento, pero todo, amigos, se los vamos a comentar en lives posteriores. Vamos con las frases de la semana. ¿Sabes que en esta ocasión traje frases que tienen que ver con películas que a mí me gustan mucho, que no tienen que ver con personajes de quienes hemos hablado en este live? Historia Americana X. Para mí Edward Norton es uno de mis actores favoritos de mi generación. Soy súper fan. Tiene una frase importante en esta película que dice: mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre enojado. Pues yo la verdad es que no sé si hice bien o hice mal, pero tengo una frase que me gusta mucho, que descubrí que es de Adolf Hitler, que es: mientras más conozco al humano, nos van más a cancelar. Luego por eso es tan controvertido esto, caray. ¿Quién es el oscuro, amigos, en esta ocasión? Díganme ustedes. Yo tengo la fama. Siempre vas a ser tú. Siempre vas a ser tú. No tengo la fama nada más. La frase célebre es de Hitler, de mi querida Maud. A ver. Es que es una frase conocida y no sabía que era de Hitler, y a propósito de la película de München, pues dije, vámonos con esa. Y antes de que nos cancelen, vámonos, Oscar.